Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Bueno chicas, en este video, en este tutorial parte 2, vamos a continuar con nuestro Superman. Ya tenemos el cuerpo y los brazos y en este video vamos a continuar con la cabeza. Si no has visto el video anterior, la parte número 1, te lo dejo aquí arriba como sugerencia o en la caja de información también puedes encontrar el enlace. Vamos a trabajar la cabeza y aquí yo ya terminé la última ronda de azul, corté la hebra azul y no terminé el último punto porque voy a cambiar de color al color piel que utilicé en los brazos, con el que voy a tejer la cabeza. Entonces cierro ese último punto con el color piel y vamos a continuar trabajando y escondiendo estas hebras mientras tejemos. Vamos en esta ronda a hacer 2 puntos, un aumento. Entonces vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Y un aumento. Y vamos a repetir eso toda la ronda. 2 puntos y un aumento. Eso es lo que vamos a repetir. 2 puntos, ese sería el patrón. 2 puntos y un aumento. Y repetimos eso toda la ronda. Cuando terminemos voy a darle las indicaciones porque vamos a ir haciendo aumentos para que nuestra cabeza crezca. Entonces vamos a hacer en la siguiente ronda 3 puntos, un aumento. 3 puntos, un aumento y ese patrón lo repetimos. En la siguiente, para aumentar y seguir con aumentos, haríamos 4 puntos y un aumento. 4 puntos y un aumento. Y así en cada ronda incrementamos la cantidad de puntos. La siguiente ronda sería 5 puntos y un aumento. Y ya la última ronda de aumento sería 6 puntos y un aumento. Y ese es el patrón que repetimos en esa ronda. Vamos a tejer esas rondas hasta 6 puntos, un aumento, para tener el ancho deseado de nuestra cabeza. Listo chicas, acá ya hice las rondas de aumentos, llevo 5 rondas de aumentos y hice hasta 6 puntos y un aumento. ¿Listo? Hicimos hasta 6 puntos y un aumento en esta ronda. Ahora lo que vamos a hacer es subir nuestra cabecita, entonces vamos a tejer 15 rondas, son bastantes. 15 rondas de punto sobre punto, o sea, sin aumentos ya. Los puntos que tenemos en esta ronda los vamos a tejer punto sobre punto de aquí en adelante hasta 15 rondas. Vamos a poner un marcador aquí o un hilo de otro color y vamos a contar a partir de acá 15 rondas y volvemos. ¿Listo? Bueno chicas, ya tejí las 15 rondas de punto sobre punto, ¿listo? Y ya subí bastante la cabecita, mire, ya la cabeza va tomando forma. Aproveché para rellenar muy bien el cuello y también para poner los ojos. Los ojos van en las rondas 14 y 15 y con 8 puntos de separación. 14 y 15 contando desde donde empezamos a trabajar con el color piel, ¿no? Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entre esas dos rondas ponemos los ojos. Vamos ahora a empezar a disminuir para que la cabeza se empiece a cerrar. Vamos, después de las 15 rondas de punto sobre punto, vamos a empezar a hacer ronda de disminuciones. Entonces, como hicimos aumentos hasta 6 puntos aumento, entonces vamos a comenzar a hacer 6 puntos y una disminución. 3, 4, 5 y 6. 6 puntos y una disminución.
y repetimos eso toda la ronda. Este es el patrón, 6 puntos y una disminución. Y vamos a ir en cada ronda, vamos a ir disminuyendo la cantidad de puntos entre las disminuciones hasta que tengamos completamente cerrada la cabeza. Entonces la siguiente ronda sería 5 puntos y una disminución. La siguiente ronda 4 puntos y una disminución. 3 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución y eso lo repetimos toda la ronda hasta que lleguemos donde toda la cabecita se haya cerrado completamente. Vamos a hacer esas rondas de disminuciones en ese patrón que les indiqué y les muestro. Bueno, chicas, yo ya cerré, terminé de hacer las rondas que les dije de disminuciones y ahora me quedó así, ¿listo? Me quedó así. Aquí me quedó un poquito, vamos a cerrarlo con la aguja lanera. Ya terminé la ronda donde dice disminuciones en todos los puntos y terminé de rellenar. Así terminamos el cuerpo. Vamos a hacer las orejas, que es con el mismo color. Dejan una hebra larga, ¿no? Cortan, pero dejan una hebra larga porque con esta cerramos el agujero y también nos sirve para hacer la nariz. Vamos a hacer las orejas de nuestro Superman y vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer un punto bajo y 6 medias varetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y volvemos a hacer un punto bajo. Esta sería nuestra oreja. Aquí jalamos la hebra, cerramos el anillo mágico y esta sería nuestra oreja que la colocamos a los lados de nuestra cabecita. ¿Listo? Hacemos otra exactamente igual. Necesitamos dos, vamos a hacer otra exactamente igual. Y ahora vamos a hacer el pelo. Vamos a hacer el pelo con el color negro. Y vamos a comenzar con un anillo mágico. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en la siguiente ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos. O sea, vamos a tener 12 puntos bajos. Vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. En la siguiente volvemos a hacer aumento en todos los puntos. ¿Listo? Vamos a ir haciendo aumento en todos y vamos en la siguiente a hacer 3 puntos, un aumento. Yo ya estoy terminando esta ronda de aumento en todos los puntos y vamos a hacer, como les digo, en la siguiente vamos a contar 3 puntos y un aumento y vamos a repetir eso toda la ronda. 3 puntos y un aumento, 1, 2 y 3 y un aumento. Repetimos eso toda la ronda. En la siguiente vamos a hacer 4 puntos y un aumento.
La siguiente 5 puntos, un aumento, la siguiente 6 puntos, un aumento y la última de aumento sería 7 puntos y un aumento. Vamos a hacerlo hasta la ronda que tengamos 7 puntos, un aumento y volvemos. Bueno, chicas, acá llegué ya a la ronda de 7 puntos aumento. Ahora vamos a hacer 15 cadenetas. Vamos a hacer las tiras del cabello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenetas. Luego vamos a hacer 2 cadenetas para subir la labor y en la tercera cadeneta vamos a empezar a hacer pilares, puntos altos. Vamos a hacer los 15 puntos altos por todas las cadenetas hasta que lleguemos a la base. ¿Listo? Así. Cuando lleguemos acá a la base, lo que vamos a hacer es saltarnos un punto y en el siguiente volvemos a hacer las 15 cadenetas y repetimos esto. Vamos a hacer 6 tiras y haciendo este mismo patrón, 15 cadenetas, 15 puntos altos o pilares y cuando lleguemos a la base nos saltamos un punto. Vamos a hacer 6. Bueno, chicas, así vamos. Ya llevo las 6 tiras. Ahora vamos a hacer 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a hacer 2 para subir la labor. Vamos igual en la tercera cadeneta a hacer puntos altos. Desde allí comenzamos a hacer puntos altos en los 12 cadenetas, ¿vale? Entonces voy a dar las indicaciones. Aquí hicimos 6 de 15 cadenetas, acá vamos a hacer esta tira de 12 cadenetas y después van a hacer una tira de 10 cadenetas. Y luego tejen 9 puntos bajos. Y nos vemos. ¿Por qué tejimos 2 tiras un poco más cortas que las otras 6? Porque estas 2 son las que ustedes van a colocar al lado de las orejas. Son las que van a ir a los costados de las orejas, de una oreja y ahora tejemos las de la otra oreja. Entonces acá yo ya terminé esas 2 tiras y voy a hacer los 9 puntos que les indiqué. Entonces tejemos. Aquí yo ya hice punto deslizado y ahora voy a subir con una cadeneta y ahí voy a empezar a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí adelante, en la parte de la frente, vamos a hacer un churquito que es el que caracteriza a nuestro Superman. Entonces vamos a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 de subida. Y vamos a tejer desde la tercera cadeneta los 6 puntos altos. 1, 2, tejí los 6 puntos altos y aquí en este punto bajo que hicimos para llegar hasta este lugar vamos a tejer un punto alto encima de él. Ahora vamos a hacer 10, vamos a hacer punto deslizado saltando un punto y vamos a volver a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9. Acá vamos a hacer el mismo espejo que hicimos, como un espejo de lo que tejimos a este lado. Vamos a tejer 10 cadenetas. Y 2 de subida. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado de nuestra cabeza o de nuestro pelo. Entonces acá ya estamos haciendo la tira de 10 cadenetas. Luego van a hacer la tira de 12 cadenetas, como lo hicimos aquí, como lo hicimos acá. Esta es la de 10, van a hacer luego la de 12 cadenetas y luego van a hacer otra vez las tiras de 15 cadenetas y van a hacer 7 tiras de 15 cadenetas y terminarían llegando aquí a este lugar donde comenzamos. Bueno, chicas, acá ya he terminado el cabello, el pelo nos queda así y de esta manera lo van a ubicar en la cabeza. Yo les recomiendo que cuando lo hagan le coloquen alfileres, lo ubiquen bien el churquito en el centro de los ojos y le coloquen alfileres a cada tirita de pelo para que sea mucho más fácil de coser. Van a dejar una hebra larga para coser a la cabeza y vamos a pasar a la capa. La capa es de color rojo y van a tejer 27 cadenetas. 27 cadenetas y hacen una cadeneta de subida. Vamos a hacer 7 filas, lo vamos a trabajar en punto bajo y vamos a hacer 7 filas de los 27 puntos bajos. Esta primera fila la estoy trabajando sobre las cadenas y cada vez que suban van a subir con una cadeneta y vamos a hacer 7 filas. Listo, chicas, tenemos 7 rondas. Ahora vamos a subir con una cadeneta y vamos a empezar a hacer en esta ronda disminución en las esquinas. Entonces me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a empezar a tejer. Cuando digamos rondas o filas de disminución, las vamos a hacer en las esquinas. Una disminución en cada esquina. En este caso ya hice la de esta esquina y tejemos toda la fila en punto bajo normal, punto sobre punto. Y al finalizar la fila hacemos de nuevo la disminución. Ya voy terminando esta fila. Y cuando estemos por llegar, vamos a saltarnos un punto y vamos a tejer en el último. ¿Listo? Hacemos ya esta fila de disminuciones. Solamente hacemos 2, al principio y al final. Ahora vamos a tejer 4 filas de punto sobre punto. Esta sería la primera. Pueden poner un marcador o un hilo para para que cuenten las 4 filas. Y vamos a hacer el siguiente patrón. Tejemos 4 filas de punto sobre punto, luego hacemos una fila de disminución, que es como la que les acabé de indicar. Volvemos a hacer otras 4 filas, otra fila de disminución y volvemos a hacer otras 4 filas y una más de disminución. Ese patrón de 4 filas y una fila de disminución lo repetimos 3 veces. Bueno, chicas, así nos iría quedando con el patrón que les indiqué. Así nos va quedando nuestra capa. Después de la última ronda de disminución, vamos ahora a tejer 6 filas de punto sobre punto. 6 filas sin disminuciones. Ya les digo cuántos puntos deben tener en cada fila. Tenemos 19 puntos en este punto de la capa y he terminado las 6 filas. Vamos a hacer una fila de disminución.
Empecé saltándome un punto y voy a tejer hasta el final, donde voy a saltarme el último punto para que nos quede esta fila de disminución. Después de esta fila de disminución vamos a hacer una sola fila más de punto sobre punto. Vamos a hacer una fila de punto sobre punto. Y ahora a continuación, después de esta fila de punto sobre punto, vamos a hacer otra de disminución en las esquinas y terminamos la capa con 2 filas de punto sobre punto. Cuando hayan terminado la capa, vamos a hacerle un borde en todo alrededor de punto bajo. Y ya les explico cómo vamos a hacer para pegársela a los hombros de nuestro Superman. Bueno, aquí ya terminé con mis 2 últimas rondas, mis 2 últimas filas de punto sobre punto, así nos quedó la capa. Vamos a hacer el bordo de punto bajo. Entonces vamos a hacer una cadeneta y comenzamos a trabajar por todo el lateral de nuestra capa haciendo un punto bajo por fila. Un punto bajo en cada fila por el costado. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a ir tejiendo todo así hasta abajo, luego volteamos y tejemos la parte baja por las cadenetas, luego tejemos el otro lateral y cuando lleguemos acá vamos a hacer las tiritas para pegar a los hombros de Superman. Ya le hicimos todo alrededor de punto bajo a nuestra capa y volvimos a llegar al inicio de nuestra última ronda, de nuestra última fila. Ahora lo que vamos a hacer es hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4 cadenetas y una cadeneta para subir la labor y vamos a hacer desde la segunda cadeneta puntos bajos, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a seguir, nos saltamos el primero y seguimos tejiendo punto bajo hasta llegar al otro extremo para hacer lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hacemos uno más. Y hacemos otra vez 1, 2, 3 y 4 y uno de subida y trabajamos las 4 cadenetas con punto bajo. Eso es para que de aquí podamos colocar encima de los hombros de nuestro Superman la capa. Y terminamos acá con punto deslizado. Una cadeneta para poder coser a los hombros. Y dejamos hebra larga para coser a los hombros. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos estas tiritas para podérselo coser a los hombros de nuestro Superman. ¿Cómo lo van a hacer? Se lo van a colocar sobre los brazos y lo van a coser de esta manera. Acá, encima de los brazos. Vamos ahora a pasar, ahí terminaríamos la capa. Vamos ahora a pasar a lo que es nuestro escudo o nuestro logo en el pecho de Superman. Vamos a trabajarlo con amarillo y vamos a empezar haciendo 7 cadenetas. Vamos a empezar desde la segunda cadeneta a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a subir con 2 cadenetas. Vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadeneta que hicimos. Luego hacemos 6 puntos bajos sobre lo que ya trabajamos en la ronda anterior. Y aquí en la esquina vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Subimos con una cadeneta y hacemos una fila de punto sobre punto. En nuestra siguiente y tercera fila subimos con una cadeneta y hacemos disminución en las esquinas. O sea, nos saltamos un punto. Subimos con una cadeneta y en la siguiente vamos a hacer una disminución, pero en el centro de nuestro escudo. En este caso tejí 3 puntos bajos, me voy a saltar el siguiente y voy a hacer los 2 últimos. Una disminución ahí en el centro. Subo con una cadeneta, vuelvo y hago lo mismo, otra disminución en el centro del escudo. Me salto un punto y en el siguiente termino con 2 puntos bajos. Subo con una cadeneta, giro la labor y en la siguiente voy a unir 3, voy a hacer un punto bajo y voy a unir estos 3 puntos que me quedan en uno solo. Tomo hebra, la saco, tomo hebra y la saco de esos 3 puntos y traspaso todos en uno solo. Vamos ahora a hacerle un borde rojo a nuestro escudo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con punto deslizado. No vamos a hacer punto bajo, sino punto deslizado. Bueno, así nos quedó. Le hice punto deslizado con rojo por todo alrededor de lo que tejimos en amarillo. ¿Listo? Tratando de que en las esquinas nos quede la forma de nuestro escudo de Superman. Lo que nos resta es que dejen una hebra larga de rojo para que con la misma puedan tejer o puedan bordar en el centro la S de Superman. Lo pueden hacer con la misma aguja, sacándola, o con la aguja lanera también de coser. Estas hebras las perdemos, las cortamos y las perdemos y lo pegamos, lo cosemos en el pecho de nuestro Superman. ¿Listo? Voy a coser todas las partes y volvemos para mostrarles cómo nos quedó nuestro Superman amigurumi. Ya hemos tejido y terminado todas las partes de nuestro amigurumi, entonces las vamos a coser y regresamos. Bueno, chicas, hemos terminado ya con nuestro tutorial de Superman, así es como nos ha quedado. Nos quedó de 28 centímetros. Ya uní todas las partes, le pegué el loguito, le pegué la capa, el pelito y le hice la boquita tomando 2 rondas, la nariz en medio de los ojos tomando 3 puntos y las cejitas una ronda más arriba del ojo tomando solamente una ronda. En esta se lo hice en curva y esta se la hice en diagonal. El churquito lo dejamos pegado hasta la mitad y el resto lo dejamos sin coser. Y así nos ha quedado nuestro Superman, espero lo hayan disfrutado. Si desean compartir conmigo su Superman, cómo les quedó, me lo pueden enviar a mis redes sociales acá en la caja de información. En la parte de abajo está mi Instagram, mi Facebook. Si quieren compartir conmigo, me encantaría ver cómo les quedó. Ahí me lo pueden enviar, chicas. Hasta la próxima y hasta un siguiente tutorial. Bendiciones.